Dicen que naciste con una mente propia. Dicen que tus pensamientos son tuyos, que tu conciencia es un territorio privado, que nadie puede entrar allí sin tu permiso. Pero, ¿y si eso fuera la primera mentira? Bienvenida. Bienvenido a este audiolibro prohibido, a una obra que no deberías estar escuchando si quieres seguir viviendo una vida normal. Porque aquí no viniste a sobrevivir, viniste a recordar. En este viaje vamos a rasgar el velo que te han puesto desde que respiraste por primera vez. Te mostraré lo que permanece oculto detrás de tu mente, lo que controla lo que sientes, lo que decide lo que crees, lo que te impulsa y lo que te limita. No estás escuchando un audiolibro común. Lo que estás a punto de oír es el tipo de verdad que se susurra en templos secretos, que se esconde en manuscritos quemados, que los sabios llamaban el conocimiento peligroso. Prepárate, porque cuando descubras que tu conciencia no es tuya, también descubrirás algo más grande, más poderoso, más incómodo. Si no es tuya, entonces puedes recuperarla. Y cuando lo hagas, crearás realidades que el mundo no está listo para ver. Respira. Acomódate. Deja atrás todo lo que creías ser. Este audiolibro no viene a contarte una historia, viene a despertarte de una. Capítulo 1. El secreto que sellaron los antiguos. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado responder una pregunta que, aunque parece sencilla, contiene uno de los misterios más profundos del universo. ¿De dónde viene la conciencia? Hoy, en pleno siglo XXI, la ciencia aún no puede explicarlo. Puede medir impulsos eléctricos, describir neuronas, mapear regiones cerebrales. Pero no puede responder por qué tú puedes observarte a ti mismo pensando. No puede explicar el origen del yo. No puede tocar la esencia que estás sintiendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Los antiguos sí creían saberlo. Y lo que afirmaban era tan radical, tan peligroso para cualquier sistema de control, que fue sellado, deformado o destruido. Para ellos, la conciencia no era personal. No te pertenecía. No era un producto de tu cerebro, ni algo que desarrollara a través de los años. Era un préstamo divino. Un fragmento de una mente infinita entregado a cada ser humano para que viviera una experiencia temporal. Civilizaciones distantes entre sí. Egipto, Mesopotamia, los sabios védicos, los mayas, los chamanes amazónicos y la filosofía hermética coincidían en algo que hoy parece imposible. La mente humana es una antena, no una fuente. No crea conciencia, la recibe. Los egipcios lo llamaban la chispa del Ka, una porción del alma universal colocada dentro del cuerpo como un huésped divino. Para ellos, el cuerpo era una casa, un templo, un vehículo. Pero la conciencia, esa era la visita sagrada que lo habitaba temporalmente. En la India antigua, los védicos enseñaban que el Atman, tu conciencia individual, era simplemente un rayo del Brahman. La conciencia absoluta. No eras tú pensando sobre el universo. Era el universo experimentándose a través de ti. Los mayas creían que nacías con un nahual, una porción de fuerza cósmica que se unía a tu cuerpo para guiar tu destino. Y los hermetistas afirmaban, la mente no está en ti, tú estás en la mente. Este principio era tan poderoso que los iniciados eran entrenados durante años para comprenderlo sin perderse. Porque aceptar que tu conciencia no es tuya cambia absolutamente todo. Cambia cómo ves el miedo, cómo entiendes la muerte, cómo enfrentas el sufrimiento, cómo creas tu realidad. Cambia la vida. Pero este conocimiento no podía ser dado a todos. Era considerado un arma sagrada, un poder que podía despertar dioses o destruir imperios. Por eso los antiguos lo protegieron con símbolos, metáforas, rituales y mitos. Detrás de cada historia religiosa, detrás de cada dios, detrás de cada práctica mística, escondieron un mensaje codificado.
La conciencia que crees tuya es, en realidad, una extensión del todo. No eras un esclavo del destino, pero tampoco eras un individuo aislado. Eras algo más misterioso, una manifestación temporal de una conciencia infinita. ¿Y por qué era necesario esconder esta verdad? Porque un ser humano que sabe que su conciencia no le pertenece, que proviene de la fuente universal, no puede ser controlado. No puede ser manipulado por ideologías, religiones, gobiernos o miedos. Se vuelve libre, se vuelve creador, se vuelve responsable de todo lo que manifiesta, y eso es lo que siempre ha sido peligroso. Durante siglos, este conocimiento fue deliberadamente cubierto. Se redujo la conciencia a un producto del cerebro. Se enseñó que pensar era una función biológica, que el yo era una ilusión química, que la vida no tenía propósito más allá de sobrevivir. Pero los antiguos jamás habrían aceptado esa idea. Para ellos, nacer no era el comienzo, y morir no era el final. La conciencia era un visitante eterno fluyendo entre dimensiones, experimentando, recordando, olvidando y renaciendo. Y ahora que escuchas este audiolibro, estás entrando en el mismo misterio que los sacerdotes egipcios, que los sabios védicos, que los filósofos herméticos trataban con un silencio casi sagrado. Porque sabían que quien comprende este primer secreto es casi imposible de volver a dormir. La verdad es esta: tu conciencia no nació contigo. Fue colocada en ti. Eligió habitar tu cuerpo. Y algún día regresará a su origen. Pero mientras dure este viaje terrenal, esa chispa divina te permite algo que pocas criaturas en el universo pueden experimentar. Ser la unión entre el infinito y lo finito. Ser el puente entre la fuente y la materia. Ser creador dentro de tu propia creación. Los antiguos sellaron este conocimiento para protegerlo. Hoy, tú lo estás recuperando. Y cuando entiendas lo que realmente significa vivir con una conciencia prestada, empezarás a recordar por qué viniste aquí. No viniste a sufrir, ni a encajar, ni a repetir. Viniste a experimentar la divinidad que te habita. Viniste a usar el poder que te fue concedido. Viniste a crear desde la conciencia del todo. Y este es apenas el primer secreto. Capítulo 2. La mente humana no es humana. Si cierras los ojos por un momento y observas tus pensamientos, notarás algo inquietante. No los controlas. Aparecen solos. Fluyen sin permiso. Cambian sin tu autorización. Algunos son tuyos, pero muchos no. Cuando escuchas esta idea por primera vez, la rechazas. Sientes que tu mente es tuya, que tu identidad es estable, que el yo que te narras cada día es real. Pero si profundizas, si vas más allá de la superficie, descubres un secreto que los antiguos sabían y que hoy la ciencia apenas empieza a sospechar. La mente humana no es humana. Lo que llamas yo es un programa, no un programa digital como el de un computador, sino un software biológico cuántico instalado dentro de ti para permitirte experimentar esta dimensión. La conciencia, tu esencia divina, eterna, infinita, necesitaba una interfaz para actuar en la materia. Necesitaba un sistema operativo que tradujera lo invisible en acciones físicas, en decisiones, en emociones. Ese sistema operativo es lo que hoy llamas mente. Pero la mente no eres tú. Es un intermediario. Un filtro. Una máscara temporal. Piensa en esto. Cuando naciste, no tenías un yo. No tenías personalidad, creencias ni opiniones. No sabías tu nombre, tu historia ni tu propósito. Eras conciencia pura observando un mundo que aún no sabías interpretar. Poco a poco, empezaron a instalarse programas. La forma en que tu familia hablaba, sus miedos, sus reglas, sus prejuicios, sus sueños y sus limitaciones. Después llegaron los programas culturales, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es posible, lo que es imposible, lo que se debe, lo que no se debe. Más tarde,
La escuela añadió un paquete completo de programación estructurada. Cómo pensar, cómo comportarte, cuándo hablar, cuándo callar, cómo encajar, cómo obedecer. Y sin darte cuenta, un día despertaste y dijiste, este soy yo. Pero no. Ese yo es un archivo compuesto de memorias, creencias, traumas, expectativas y condicionamientos que fueron instalados antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlos. Lo más impresionante es que los antiguos lo sabían. En Egipto, el libro de los muertos describía que el alma debía atravesar 42 confesiones negativas, que en realidad eran filtros para eliminar el programa del yo antes de regresar a la fuente. Los budistas lo llamaron anatta, la no identidad. La idea de que el yo es una construcción temporal diseñada para funcionar, pero no para definirse. Los hermetistas enseñaban que la mente es un instrumento prestado, una herramienta para navegar la realidad física, pero un obstáculo para recordar tu verdadera naturaleza. Y las culturas chamánicas lo llamaban la capa del sueño, la ilusión que debes atravesar para despertar al ser real. La ciencia moderna también se acerca sin querer a este secreto. Estudios neurológicos han mostrado que tus decisiones se activan en el cerebro antes de que el yo consciente crea haber tomado la decisión. Es decir, la mente actúa. El yo se inventa una historia después. Esto confirmaría lo que los místicos han dicho por miles de años. El yo no piensa, y el yo interpreta. Pero entonces surge una pregunta más profunda. Si el yo es un programa, ¿quién eres tú realmente? Eres la conciencia que observa ese programa, la luz detrás de la mente, el testigo silencioso que nunca cambia, aunque cambie tu personalidad, tu cuerpo o tu historia. El verdadero tú no envejece, no teme, no idealiza, no se compara. Solo observa. Solo es. La mente humana, tu programa, reacciona, juzga, interpreta y sufre porque fue diseñada para ello. Fue creada para mantenerte funcional en un mundo material donde necesitas un sentido de separación para sobrevivir. Pero tú, la conciencia, no necesitas separarte de nada. No necesitas competir, demostrar, retener o defenderte, porque tú eres parte de la fuente que sostiene todo. La trampa ocurre cuando el programa olvida que es un programa, cuando el yo se cree dueño de la conciencia, cuando la mente se sienta en el trono que no le pertenece. Ahí empiezan el ego, el miedo, la culpa, la ansiedad, la sensación de vacío. Porque el programa no fue diseñado para gobernar, solo para ejecutar. Los antiguos decían que el mayor acto de poder era recordar que tú no eres tu mente, que el yo no es el piloto, sino el vehículo, que la personalidad es solo la máscara que la conciencia usa para actuar en esta obra temporal, y que cuando aprendes a desidentificarte del programa, ocurre algo extraordinario. Empiezas a vivir desde el ser, desde la fuente, desde el nivel donde la realidad se crea, no se padece. Porque si el yo es un programa, puedes reprogramarlo. Puedes limpiar creencias, borrar limitaciones, instalar nuevas posibilidades y convertir tu mente en una herramienta de creación consciente. Ese es el verdadero despertar. No es añadir más información, es desinstalar lo que nunca fue tuyo. Es recordar que siempre fuiste más grande que tu historia, más sabio que tus pensamientos, más libre de lo que creías. La mente humana no es humana. Y el día que aceptas ese secreto, tu realidad deja de ser un accidente y se convierte en una elección. Capítulo 3. El alma como fragmento del todo. La teoría del yo fractal. Imagina por un momento que el universo no fuera un espacio vacío lleno de estrellas, sino una sola mente infinita. Una vasta conciencia que se experimenta a sí misma desde diferentes ángulos, perspectivas y formas. Imagina que cada ser vivo, humano, animal, planta, incluso la energía que sostiene un átomo, es un punto de enfoque de esa mente infinita. No separado, no dividido,
sino individualizado. Esa es la esencia de entender al alma como un fragmento del todo, no como una parte que se desprendió, sino como una expresión completa en miniatura de una totalidad inconmensurable. Aquí es donde entra la teoría del yo fractal. Un fractal es una figura geométrica que se repite infinitamente a diferentes escalas. Si observas una pequeña sección, verás la misma forma fundamental que al contemplar la totalidad. Es un patrón que se replica eternamente, sin perder su estructura esencial, sin importar cuán lejos o cuán cerca lo mires. La naturaleza está llena de fractales. El diseño de una hoja de helecho, la formación de un copo de nieve, las ramas de un árbol, las redes neuronales del cerebro humano y, metafísicamente, la estructura de la conciencia. La teoría del yo fractal sostiene que tú no eres una parte pequeña o incompleta de la fuente universal. Eres la misma esencia, manifestada en escala humana. Eres, en términos metafísicos, el todo experimentándose a sí mismo desde un punto focal específico llamado tú. Esta idea transforma radicalmente lo que creemos sobre nosotros mismos. Ya no eres un ser aislado en un mundo indiferente. No estás desconectado de la inteligencia cósmica, ni limitado por los bordes físicos de tu cuerpo o las experiencias pasadas que intentan definirte. Eres un nodo consciente en un entramado infinito de energía, y la información completa del universo está potencialmente en ti. Así como una gota contiene la misma composición del océano, tu alma contiene la naturaleza del propio Creador. No eres un visitante en la creación. Eres la creación misma vibrando en forma individualizada. Entender esto no es un ejercicio intelectual, sino un cambio profundo en la percepción. Cuando te reconoces como un fractal del todo, la idea de carencia se disuelve. ¿Cómo podría faltarte algo si, en tu núcleo, eres la misma energía que sostiene galaxias? La noción de separación se desvanece. Lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo. Lo que piensas de ti, afecta al universo entero. Lo que imaginas, se refleja en la realidad porque formas parte del mismo campo creativo que todo lo origina. La teoría del yo fractal también explica por qué la intuición existe. Si tu alma contiene la información del todo, entonces cada vez que tienes un presentimiento, una visión interna o un impulso inexplicable hacia algo, es la misma mente universal comunicándose a través de ti. No es magia, es coherencia. Es la conexión natural con la fuente de donde proviene tu existencia. Lo que llamamos intuición. Es la voz del fractal mayor guiando al fractal individual. Pero hay un punto clave. Aunque eres un reflejo del todo, elegiste experimentar la vida en esta escala. Como un fractal que se explora a sí mismo, decidiste limitar temporalmente tu percepción para poder crecer, descubrir, recordar y expandirte. No es un error olvidar quién eres. Es parte del diseño. La amnesia espiritual no es castigo. Es el escenario perfecto para que la conciencia vuelva a reconocerse, y al hacerlo, genere expansión en el propio universo. Cada despertar, cada comprensión, cada acto de amor, de creación o de conciencia que experimentas, por mínimo que parezca, afecta al todo, porque el todo es sensible a cada una de sus expresiones. Cuando tú creces, el universo crece contigo. Cuando sanas, algo en la totalidad se armoniza. Cuando te atreves a crear, expandes el campo de posibilidades para todos. Esta perspectiva convierte la vida en una misión sagrada. No estás aquí para sobrevivir, sino para expandir tu fractal hacia nuevas formas de comprender, amar y manifestar. El crecimiento personal deja de ser una meta individualista y se convierte en una contribución espiritual al tejido infinito del ser. Y aquí se encuentra la verdadera belleza del yo fractal. Aunque cada persona parece distinta, todos compartimos la misma esencia básica. La diversidad no es una división, sino un juego de espejos donde cada uno refleja un ángulo diferente del mismo infinito. Esto explica por qué los seres humanos vibramos con ciertas ideas universales, por qué las grandes verdades resurgen en todas las culturas, y por qué el lenguaje del alma, intuición, sincronicidades, amor,
Es comprendido sin necesidad de palabras. El alma no es un pedazo del universo. Es el universo entero manifestándose en una frecuencia específica. Y tú eres esa frecuencia. Eres un fractal perfecto, completo y eterno, explorando la vida en forma humana para recordar quién eres realmente. Una chispa del todo que nunca se apagará. Capítulo 4. El observador. La inteligencia que te observa desde dentro. Hay un momento en la vida, a veces en un sueño, a veces en un instante de silencio, a veces en medio del caos, en el que sientes algo extraño, como si hubiera una presencia dentro de ti que no piensa, no juzga, no teme, pero que observa todo. Observa tus emociones sin emocionarse, tus pensamientos sin involucrarse, tus decisiones sin intervenir. Es una conciencia silenciosa que todo lo ve. A esta presencia, los místicos la han llamado el testigo. La metafísica la denomina el yo soy. Y la física cuántica moderna la identifica como el observador. Y aunque parecen conceptos distintos, apuntan a la misma revelación. Dentro de ti existe una inteligencia que no es tu personalidad, ni tu mente racional, ni tu historia humana. Es algo más vasto, más antiguo, más profundo. El observador en metafísica. La identidad real detrás del personaje. La metafísica clásica enseña que la identidad humana es solo un personaje temporal dentro de un escenario llamado vida. Ese personaje, tu nombre, tus gustos, tus heridas, tus creencias, tus logros, es un traje. Un rol. Un avatar. Pero no es quien realmente eres. El verdadero ser es quien mira ese avatar desde adentro, en silencio. Cuando te descubres pensando, ¿por qué pienso esto? ¿Quién está formulando esa pregunta? Cuando detienes la mente y observas una emoción sin reaccionar, ¿quién es el que observa? Ese algo que observa es el núcleo mismo de la conciencia. No cambia con la edad. No se altera con el tiempo. No se define por experiencias externas. Ese es el observador. Es la parte de ti que recuerda quién eres, incluso cuando tú mismo lo has olvidado. Es la inteligencia residente. El pulso interno del cosmos, experimentándose a través de tu forma. El observador en la física cuántica. La presencia que colapsa realidades. La física cuántica dio un giro inesperado cuando descubrió que la realidad no existe de manera definida hasta que es observada. Antes de que un observador intervenga, las partículas no están aquí o allá. Están en un estado de posibilidades infinitas llamado superposición. Pero cuando alguien observa, esa nube de posibilidades se colapsa en un solo resultado. Una ubicación específica. Un comportamiento concreto, una realidad definida. Esto reveló algo revolucionario. La conciencia participa en la creación de la realidad. El observador no es pasivo, es co-creador. Y aquí es donde la cuántica se une con la metafísica. Dentro de ti vive esa misma fuerza que colapsa la realidad. Tus pensamientos, tu atención, tu intención, no son internos. Modifican el campo cuántico en el que existes. Cuando te enfocas en un miedo, colapsas realidades que lo confirman. Cuando te enfocas en un deseo, mueves probabilidades hacia ese deseo. Cuando sostienes una imagen interna con coherencia, el universo empieza a reorganizarse para darle forma. No es metáfora, es ley. El observador que vive dentro de ti es el puente entre la energía y la materia, entre la posibilidad y la manifestación. El observador en el misticismo. El ojo interno que jamás se apaga. Todas las tradiciones místicas hablan de un ojo interior. El ojo de Horus en Egipto, el tercer ojo en la India, el Spark of the Divine en la tradición hebrea, la Shekinah que habita en el corazón humano, el Atman en el Vedanta. Todos describen lo mismo. Una conciencia dentro del individuo que no es humana, sino divina. Los místicos aseguraban que quien despierta a este observador
Se libera del sufrimiento, porque se da cuenta de que nada puede dañar a lo que realmente es. El cuerpo puede doler, la mente puede confundirse, el ego puede temer, pero el observador nunca es afectado. Ese observador es inmortal, intocable, eterno. Es la chispa que viaja de vida en vida, de plano en plano, expandiéndose, recordándose, reconociéndose. Y lo más sorprendente, ese observador no solo te mira, sino que te guía. Es tu brújula interna, la fuente de tus intuiciones, el origen de tus déjà vu, el motivo por el que sientes atracción por ciertos lugares, personas o ideas, sin explicación lógica. Es la inteligencia que sabe el camino incluso cuando tú no lo ves. El diálogo silencioso con la mente superior, a veces que sientes que una parte de ti está cansada de repetir los mismos patrones. A veces una parte de ti quiere romper el ciclo. A veces una parte de ti pide un cambio. Pero no es una parte, es el observador llamándote. Es tu ser diciéndote, recuerda quién eres. Esto no es todo lo que puedes ser. Despierta. Cuando empiezas a escucharlo, la vida cambia. El ruido mental pierde poder. El drama deja de atraparte. Las personas no pueden manipularte tan fácilmente, porque ya no reaccionas desde el ego, actúas desde la presencia. El observador no necesita defenderse, simplemente ve. No necesita controlar, reconoce. No necesita angustiarse, comprende. Es la claridad en medio de la tormenta. El observador como creador silencioso. Cuando conectas con esta entidad interna, algo extraordinario sucede. Tus manifestaciones se vuelven más precisas. Tus decisiones se vuelven más certeras. Tu energía se vuelve más magnética. ¿Por qué? Porque dejas de crear desde el ego y comienzas a crear desde la conciencia pura, desde la misma inteligencia que origina universos. El observador es tu acceso directo al campo cuántico. Es la puerta a la fuente. Es el punto donde el todo se condensa en yo. Y cuando vives desde ahí, ya no eres un humano tratando de despertar. Eres la propia conciencia despertando a través de un humano. Capítulo 5. ¿Cómo fuiste programado para olvidar? Hay una pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta, pero que todos sienten en el fondo de su conciencia. ¿Por qué no recuerdo quién soy realmente? ¿Por qué, si somos seres infinitos, fragmentos del todo, chispas de la mente universal, encarnamos en un cuerpo humano y despertamos sin memoria, sin poder pleno, sin conexión consciente con nuestra verdadera naturaleza? La respuesta no es un accidente biológico, no es un fallo, no es un castigo. Es un mecanismo cósmico. Es un diseño perfecto. Es el velo que permite el juego de la realidad humana. Porque sin olvido, no habría experiencia. La entrada al plano físico, el primer acto del olvido. Ya antes de esta vida, aunque tu mente humana no pueda recordarlo, tú ya eras. Existías como conciencia pura, sin cuerpo, sin forma, sin límites. No había tú y otros. Había unidad. Había información. Había claridad absoluta. Pero cuando decides encarnar, la conciencia debe pasar por un proceso energético que los antiguos llamaban velamiento, los yogis denominaban maya, y la metafísica moderna describe como densificación vibratoria. Este proceso es simple de explicar. Para entrar en un cuerpo, tu frecuencia debe descender. Para encajar en la materia, tu energía debe comprimirse. Para experimentar separación, debes olvidar que no existe tal cosa. Y así, al encarnar, ocurre el primer nivel del olvido. Tu conciencia infinita se reduce a un punto de atención. Es como pasar de ver el océano completo a mirar solo por una pajilla. La verdad sigue ahí, pero tu campo de visión está limitado. El pacto previo. Olvidar para poder recordar. Muchas tradiciones místicas afirman que, antes de encarnar, aceptamos un acuerdo sagrado. Olvidar quiénes somos para descubrirlo nuevamente en una experiencia humana. Es el pacto del alma. Es el juego.
es el riesgo, es la aventura. Porque si recordaras tu origen divino desde el primer día, la vida sería un mapa sin misterio, una película sin trama, un juego sin retos, una historia sin crecimiento. El alma busca expansión, no comodidad. Busca evolución, no estancamiento. Busca expresión, no permanencia. Y la evolución solo es posible si existe contraste, luz y sombra, poder y limitación, recuerdo y olvido. El olvido es el inicio del viaje. El recuerdo, el regreso al hogar. Los velos del olvido. Las capas que nublan tu conciencia. El mecanismo del olvido no ocurre de una sola vez. Son capas, como filtros puestos sobre tu percepción para permitir la experiencia humana. 1. El velo biológico. El cerebro humano funciona como un traductor, no como un creador de conciencia, pero ese traductor tiene límites. Solo procesa un porcentaje mínimo de la realidad. Todo lo demás lo descarta automáticamente. Tu memoria física no puede almacenar tu memoria eterna. Tu identidad humana no puede contener tu identidad universal. El cuerpo es un disfraz, no el ser. 2. El velo emocional. Al nacer sin memoria, no sabes quién eres. Y para sobrevivir, tu primer impulso es buscar guía externa. De tus padres, de tu entorno, de tu cultura. Pronto aprendes a sentirte separado. Vulnerable. Dependiente. El ego nace del miedo, no del amor. Y ese miedo se convierte en la segunda capa del olvido. Tu verdadero ser no teme nada, porque es eterno. Pero tu mente humana sí. Y esa diferencia borra el recuerdo. 3. El velo social. La sociedad enseña roles, no identidades. Te dice quién debes ser, qué debes creer, cómo debes comportarte. La educación moldea el pensamiento. La cultura moldea el deseo. La religión moldea el significado. La ciencia moldea lo posible. Y así se forma una programación colectiva, una atmósfera psíquica que sostiene el olvido. No te dicen que eres conciencia ilimitada. Te dicen que eres un individuo limitado. Ese es el tercer velo. 4. El velo energético. El plano físico es denso. La materia es lenta. La energía se mueve despacio comparada con el reino de la conciencia. Aquí todo parece separado, sólido, incompleto. Esa ilusión es parte del diseño. Es la cuarta capa del olvido, la que sostiene la idea de individualidad. Si recordaras la unidad total, la materia dejaría de tener sentido. El olvido como algoritmo. La mente programada. Cuando juntas los 4 velos, resulta algo sorprendente. La mente humana es un programa diseñado para bloquear el recuerdo de tu origen. No es una prisión, es un entrenamiento. La identidad humana es una interfaz, es el avatar que te permite jugar el juego. Pero como cualquier avatar, no ve al jugador. Tu verdadero ser está detrás, experimentando todo desde la profundidad del observador. Los pensamientos automáticos, las creencias heredadas, los traumas, los deseos condicionados. Todo forma parte del software que sostiene la ilusión del yo separado. El propósito del olvido. La expansión del alma. Nada está fuera de lugar. El olvido no es un error que necesitas corregir, es un camino que necesitas recorrer. Porque en el momento en que empiezas a recordar, no con la mente, sino con la conciencia, algo extraordinario ocurre. La voz del observador despierta. La intuición se intensifica. La sincronicidad aumenta. El mundo empieza a responder a tu energía interior. La manifestación se acelera. El miedo pierde poder. El ego se disuelve. La vida se vuelve un espejo, no una amenaza. Recordar quién eres no es recuperar una memoria borrosa. Es reactivar una identidad eterna. El viaje siempre fue ese: descender al olvido para ascender al saber. Perderte para encontrarte.
limitarte para expandirte, dormir para despertar. Y llegará, si no ha llegado ya, un instante que no puedes explicar con lógica, pero sí con certeza. Un instante en el que sientes que algo dentro de ti hace clic. Un momento en el que la realidad se vuelve más nítida. Una respiración en la que no eres la persona pensando, sino la conciencia observando. Ese instante es el rasgado del velo. Es la memoria del alma filtrándose por una grieta. Es el comienzo del despertar. Y cuando despiertas, todo cambia. Porque entiendes que nunca estuviste perdido. Solo estabas jugando, solo estabas recordando, solo estabas volviendo a ti. Capítulo 6. Los arquitectos invisibles de la realidad. Siempre nos han enseñado a mirar fuera de nosotros en busca de respuestas. A pensar que si existe un orden, debe venir de un Dios separado. Si existe guía, viene de ángeles externos. Si existe destino, es impuesto por fuerzas invisibles, ajenas a nuestra voluntad. Pero lo que nadie te dijo, lo que muy pocas tradiciones se atrevieron a revelar abiertamente, es que no existen arquitectos externos moldeando tu vida. No hay manos ajenas moviendo tu destino. No hay inteligencias externas diseñando tu recorrido. Los verdaderos arquitectos de tu realidad son niveles más profundos de ti mismo. Partes de tu ser que operan en planos donde tu mente consciente no puede ver, pero que tú mismo activaste antes de encarnar. No son otros, eres tú, en expansiones que tu conciencia humana todavía no recuerda. El ser humano se percibe como un punto, un individuo, un nombre, una historia personal. Pero en metafísica se explica que la identidad humana es solo la capa más superficial de un ser multidimensional. Imagina tu conciencia como un edificio de muchos pisos. Arriba, los niveles superiores contienen tu sabiduría, tu poder, tu visión completa. En el medio, los niveles intermedios contienen tus aprendizajes, tus memorias, tus decisiones álmicas. Abajo, la planta baja, está tu conciencia humana, la parte que cree estar sola, separada y limitada. Desde esta perspectiva, es obvio por qué te sientes confundido, pequeño o perdido. Solo estás viendo un piso del edificio. Pero lo que guía tu vida, lo que sincroniza los eventos, lo que atrae personas y experiencias, lo que bloquea caminos y abre otros, no viene de fuera, viene de los pisos superiores. Antes de nacer, tu alma, la parte eterna de ti, diseña lo que podríamos llamar un mapa evolutivo. No un destino rígido, sino un conjunto de coordenadas importantes. Aprendizajes clave, encuentros necesarios, talentos dormidos, límites que debías romper, dones que debías despertar. Esta parte de ti es el arquitecto mayor. Es tu versión más elevada, libre del tiempo, libre de la materia, con visión total de tu propósito. La mente humana lo interpreta como intuición, señales, impulsos. Algo me dijo que hiciera esto. Pero no es algo. Eres tú desde otro nivel de tu propio ser, susurrándote el camino. Cuando sientes una atracción inexplicable, un llamado, un presentimiento, una voz interna que te dice, este es el camino. Es el arquitecto comunicándose con la versión encarnada. Más allá de la metafísica tradicional, la física cuántica revela que existes en un campo de posibilidades infinitas. Tu vida no es una línea fija. Es un abanico de resultados posibles dependiendo de tu estado de conciencia. El yo cuántico, otra capa de tu ser, no piensa en palabras ni emociones. Piensa en probabilidades. Es la parte de ti que mueve situaciones para alinearte con un aprendizaje. Desvía personas que te atrasarían. Sincroniza oportunidades cuando elevas tu vibración. Recalcula caminos cuando te desvías. No lo hace por magia externa. Lo hace porque eres tú operando desde planos donde la materia es maleable. Cuando dices que quieres algo, pero internamente vibras otra cosa, el yo cuántico lo sabe. Cuando estás listo, también lo sabe. Y responde. Más profundo aún está el observador,
la parte de ti que ya desarrollaste en capítulos anteriores. Ese observador no tiene ego, no tiene miedo, no tiene prisa. Solo ve. Y desde su presencia, toma decisiones que después se traducen en intuiciones, sincronías y casualidades en tu plano humano. Cuando algo te encuentra en el momento perfecto, no es azar, es la decisión del observador manifestándose en tu realidad humana. Este nivel del ser no se equivoca porque no opera con lógica lineal. Opera con una visión total. Como si tú fueras un personaje en un videojuego y el observador fuera el jugador completo sosteniendo el mando. Otro nivel importante es tu cuerpo emocional profundo. Este es quizá el arquitecto más ignorado por la humanidad. No es tu emoción del día a día, sino la capa vibratoria que acumula. Heridas, creencias, memorias, patrones ancestrales y decisiones inconscientes. Esta parte del ser es una antena cuántica. Atrae, repele, magnetiza o bloquea según lo que vibra, no según lo que piensas. Tu realidad externa siempre coincide con la vibración de este nivel, aunque contradiga tus deseos conscientes. Por eso hay personas que desean abundancia, pero atraen carencia. Quieren amor, pero manifiestan abandono. Buscan éxito, pero repiten sabotaje. El arquitecto emocional no se mueve por tus pensamientos. Se mueve por tu vibración más profunda. Cuando juntas estas capas, el ser superior, el yo cuántico, el observador, el yo emocional profundo y la identidad humana, descubres algo. Tu realidad no la crea un tú pequeño, sino tu ser completo. Tus niveles superiores diseñan. Tus niveles cuánticos organizan. Tus niveles emocionales magnetizan. Tu nivel humano ejecuta, y todo eso eres tú. No existe un Dios externo manipulando tu vida. No existen entidades controlando tu destino. No existe una fuerza ajena restringiendo tu camino. Los arquitectos invisibles son versiones más amplias y más conscientes de tu propio ser. Si quieres cambiar tu realidad, no necesitas pedir permiso a nada externo. Solo necesitas alinear las partes de ti que ya la están creando. Capítulo 7. La realidad como sueño compartido. Hay una frase que ha sido susurrada por sabios, místicos, chamanes, filósofos y maestros cuánticos, pero que la humanidad moderna ha ignorado por completo. La realidad no es sólida, es soñada. Y no está soñada por un solo ser, sino por todos al mismo tiempo. Lo que llamas vida no es más que una capa de percepción sostenida por miles de millones de conciencias, entretejidas como hilos de un mismo tapiz. No vives dentro de un mundo. Vives dentro de una experiencia compartida. Un sueño colectivo tan bien diseñado, tan perfectamente sincronizado, que llegaste a creer que era real. Pero lo más fascinante es esto. Tú también eres arquitecto del sueño. No un espectador, sino un co-creador. No un visitante, sino un tejedor. Y aunque te enseñaron a confiar solo en lo que tus ojos pueden ver, tu alma siempre supo la verdad. Esta realidad es un sueño sostenido por la conciencia. Y tú tienes el poder de moldearlo. Tu cuerpo te dice que el mundo es sólido. Tus sentidos te dicen que lo externo está fuera de ti. La sociedad te dice que estás separado. Pero tus sentidos no te muestran la realidad. Te muestran una interpretación. El cerebro filtra, elimina, reorganiza y te entrega una versión editada del mundo. Una película. Una proyección. Un sueño. La física cuántica lo respalda. La materia no es materia. Es energía condensada. Vibración ralentizada. Un campo de información traducido por tu mente. Y lo más asombroso, lo que ves no existe hasta que lo observas. La observación es la chispa que colapsa la realidad en una forma concreta. En otras palabras, el sueño no se materializa hasta que un soñador lo mira.
Aunque cada persona tiene su propio campo mental, todos estamos conectados a un tejido mayor, a una red de conciencia colectiva que sostiene el escenario del mundo. Piensa en esto. ¿Por qué todos vemos el mismo cielo? ¿Por qué todos experimentamos las mismas leyes físicas? ¿Por qué todos percibimos un árbol como un árbol, un cuerpo como un cuerpo, un día como un día? Porque esta realidad es un acuerdo compartido, una obra colectiva donde tú aportas tu vibración, otros aportan la suya, y la suma de todo genera la gran simulación llamada mundo. No es una ilusión individual, sino un sueño compartido. Cada persona es un nodo en la red. Cada pensamiento es un pincel. Cada emoción es una onda. Cada creencia es un hilo del tapiz colectivo. El mundo no se mantiene solo. Se mantiene con la energía de los que lo habitan. En este sueño compartido hay 3 niveles. 1. El sueño individual. Tu percepción personal. Tu historia. Tu identidad. Tu narrativa. Es el yo que cree que camina solo. 2. El sueño colectivo. Las creencias globales. La cultura. La historia compartida. La ciencia. Las leyes, los valores de la sociedad. Esta capa es extremadamente poderosa porque muchos soñadores la sostienen al mismo tiempo. 3. El sueño del ser. El nivel más profundo. El que surge de la conciencia universal. El sueño del todo, donde no existe separación. Cuando sintonizas este nivel, despiertas dentro del sueño. Y cuando despiertas, puedes moldearlo desde adentro. Imagina un videojuego. El personaje cree que vive en un mundo sólido, con reglas fijas, límites, enemigos, retos, caminos. Pero el jugador, el ser detrás, sabe que todo es un escenario digital. Lo mismo ocurre en tu vida. Tu identidad humana es el personaje. Tu conciencia es el jugador. Cuando te identificas solo con el personaje, sufres. Cuando recuerdas que eres el jugador, creas. El sueño compartido no te controla a ti. Tú interactúas con él según tu nivel de conciencia. No puedes cambiar el sueño colectivo con fuerza. No puedes convencer a la masa ni luchar contra ella. Pero puedes modificar tu vibración. Y cuando lo haces, alteras lo que recibes del sueño. Porque aquí está la ley que tu audiencia adora. El sueño responde a tu estado interno. No ves el mundo como es. Lo ves como eres tú. Si vibras miedo, percibes un sueño hostil. Si vibras carencia, percibes un sueño limitado. Si vibras expansión, atraes la parte del sueño que coincide. Si vibras conciencia, despiertas dentro del sueño. No cambias la película. Cambias al espectador. Y entonces la película se transforma. Despertar no significa salir de la vida. Significa darte cuenta de que estás soñando mientras estás dentro del sueño. Pasa cuando empiezas a notar patrones, sientes sincronicidades, percibes que la realidad responde a tus pensamientos, te das cuenta de que nada es casual. Experimentas déjà vu, sabes cosas sin saber por qué. Sientes que algo más grande opera desde dentro de ti. Ese es el momento en que te conectas con la mente del soñador universal. No despiertas en otro mundo. Despiertas a la verdad de este. Y una vez despierto, jamás vuelves a creer que la realidad es rígida, porque entiendes que es maleable, flexible, viva, interactiva. Un espejo de tu conciencia. Si la realidad fuera fija, no podrías cambiarla. Si fuera sólida, no podrías influirla. Si fuera ajena, no podrías tocarla. Pero la tocas. La moldeas. La afectas. La transformas cada vez que cambias tu vibración interna. La realidad es un sueño, sí, pero no un sueño del cual estás prisionero.
Es un sueño del cual eres creador. Aquí está tu poder. No estás viviendo un mundo. Estás soñándolo con millones de conciencias más. Y en ese sueño, tu vibración tiene un papel crucial. Despierta dentro del sueño, y verás que siempre tuviste el control. Capítulo 8. La conciencia prestada. El verdadero contrato al encarnar. Dicen que antes de nacer firmaste un contrato. No con un Dios externo, no con una autoridad cósmica, no con un juez universal que te asignó pruebas al azar. Ese contrato lo firmaste contigo mismo, con la parte más elevada de tu ser, esa que no encarna, que no olvida, que no teme. La parte que te observa desde un plano donde no existe el tiempo, donde ya eres todo lo que buscas, donde ya has vivido todas tus vidas posibles. Pero al descender aquí, al mundo denso, ese contrato se cubre con un velo, y lo único que recuerdas es la sensación de yo soy esto, este cuerpo, esta historia, este nombre, y no es verdad. Nunca lo fue. El contrato del que te hablo no es un documento, ni un pacto esotérico. Es un acuerdo vibracional, un permiso que tú mismo te diste para entrar a la experiencia humana bajo un principio tan simple como devastador. Olvidarás quién eres para poder descubrirlo de nuevo. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué un ser infinito aceptaría encarnar en un mundo donde puedes sufrir, perder, dudar, sentirse separado? Porque hay un secreto que casi nadie te dice. Conciencia no significa saber. Conciencia significa explorar. Y para explorar necesitas límites, necesidad, contraste. Sin olvidar, no habría búsqueda. Sin búsqueda, no habría expansión. Y sin expansión, la existencia sería una línea plana sin sentido. Tu conciencia es prestada porque no es tuya en el sentido humano. No nace contigo. No se crea al encarnar. No está confinada en tu cerebro. Es un fragmento temporalmente individualizado de una única conciencia universal, que se despliega para experimentar infinitas posibilidades. Cuando entras en un cuerpo físico, recibes una porción de esa luz. No toda, porque no podrías sostenerla, pero sí la suficiente para poder pensar, sentir, crear. Y también la suficiente para desconectarte y creer que estás solo. Es el préstamo más extraño del universo. Te dan exactamente lo necesario para recordar y exactamente lo necesario para olvidar. Este contrato incluye 3 elementos que casi nadie menciona, pero que todos viven. 1. Aceptas la separación. Aceptas creerte independiente, distinto, fragmentado. Es una ilusión necesaria. Si recordaras que ya eres el todo, no podrías jugar este juego llamado vida. No podrías amar, porque sabrías que no hay otro. No podrías aprender, porque ya lo sabrías todo. No podrías elegir, porque ya conocerías cada resultado. La separación crea historia, la historia crea identidad, la identidad crea experiencia, y la experiencia crea expansión. 2. Te entregan una identidad temporal. Recibes un yo, un personaje, un cuerpo, una cultura, un idioma, una familia, una línea de tiempo. Pero nada de eso eres tú en esencia. Es simplemente el avatar que tu conciencia prestada maneja para jugar. Por eso hay personas que viven sintiendo que no encajan, que no se sienten de aquí. No es un fallo. Es una memoria antigua filtrándose a través del personaje. Cuando entiendes esto, ya no te tomas la vida tan literalmente. Comprendes que lo que te define no es lo que te pasó, sino lo que decides crear con lo que te pasó. 3. Aceptas olvidar para poder despertar. Este es el punto más profundo. El olvido no es un castigo, es un mecanismo de evolución. El despertar tampoco es un premio. Es un acto de memoria. Lo olvidado no está perdido, solo está oculto detrás del ruido del mundo. Creencias, miedos, expectativas, lógica rígida, programación cultural. Pero llega un momento, como este,
en el que empiezas a sentir la llamada interna, esa sensación de hay algo más y lo sé, aunque no pueda explicarlo. Ahí es cuando el préstamo empieza a devolverse. Ahí es cuando la conciencia humana empieza a alinearse con la conciencia que la sostiene. En ese momento descubres que el contrato no decía, vas a sufrir. Decía, vas a recordar. Y la vida te guía hacia eso. Experiencias que te rompen, que te despiertan, que te sacuden, que te empujan a buscar, no porque seas débil, sino porque estás listo. Siempre has sido más grande de lo que creías, pero necesitabas atravesar la fractura para darte cuenta. Muchos adultos entre 35 y 64 sienten esta llamada profunda. No es casualidad. Es el punto exacto en el que el ego se desgasta, las máscaras se caen y la conciencia prestada empieza a filtrarse con la conciencia original. Empiezas a notar sincronicidades, sueños lúcidos, intuiciones que no puedes ignorar, patrones que se repiten. Empiezas a ver que la realidad responde a ti. No porque seas especial, sino porque siempre fue así. Simplemente no lo recordabas. El verdadero contrato al encarnar no fue aprender, sufrir o pagar karmas. Fue expandir al todo a través de tu experiencia individual. Cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, cada despertar que atraviesas, expande a la conciencia de la que provienes. Tú no eres un pasajero en este universo. Eres uno de sus arquitectos. Cuando entiendes que tu conciencia es prestada, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que nada puede destruir lo que eres. Que la muerte no es un final, sino una devolución. Que el miedo pierde poder porque ya no puede engañarte. Y que finalmente puedes empezar a vivir no como personaje, sino como ser. Tu contrato siempre fue este: encarnar, olvidar, recordar y crear. El despertar es simplemente el momento en el que decides cumplir con tu parte. Capítulo 9. Tu identidad es una máscara. Desde que naciste te dijeron quién eras. Te asignaron un nombre, una nacionalidad, un género, una historia, una familia, una cultura. Te enseñaron qué debía gustarte, qué debía dolerte, qué debía importarte. Y tú, sin cuestionarlo, te lo pusiste como si fuera tu piel. Pero esa identidad que llevas puesta, tan pesada, tan rígida, tan limitada, no es tu esencia, es solo una máscara útil para funcionar en este mundo, pero peligrosa cuando olvidas que puedes quitártela. Tu identidad es el personaje que interpreta tu conciencia prestada dentro del gran escenario de la realidad. El problema no es tener un personaje, el problema es creer que eres ese personaje. Ese es el punto donde todo se distorsiona, donde el miedo toma control, donde la duda se vuelve norma, donde el sufrimiento parece inevitable. Porque el personaje siempre tiene miedo de perder. El ser jamás. Cuando te identificas con la máscara, te vuelves pequeño. Cuando te recuerdas como el creador, te vuelves infinito. La máscara nace del condicionamiento, no del alma. Desde pequeño absorbiste ideas que no eran tuyas. Aprendiste que debías complacer, encajar, ser normal, ser bueno, ser correcto. Aprendiste que ciertas emociones eran peligrosas, que ciertos sueños eran imposibles, que ciertos comportamientos eran inaceptables. Y para sobrevivir, moldeaste tu máscara para que te aceptaran, para que no te rechazaran, para que no te humillaran. Pero el alma no vino a agradar, vino a expandirse. Cada vez que niegas lo que eres para sostener tu personaje, algo dentro de ti se apaga. Y no importa cuántos logros o reconocimientos reciba tu identidad social, la sensación de vacío siempre vuelve. Porque el vacío no viene de no ser suficiente, viene de no ser tú. El personaje vive del pasado. El creador vive del ahora. Tu máscara está hecha de memorias, creencias, heridas, hábitos y reacciones automáticas. Es un conjunto de respuestas programadas que repiten una y otra vez tu historia personal. Por eso el personaje se siente atrapado, porque solo puede crear desde lo que conoce. El creador, en cambio, existe en el único punto donde la creación es posible,
el presente. No la mente, no el tiempo, no el pasado. Tú. Cuando sueltas la identidad rígida, descubres algo extraordinario. No eres el personaje que tu pasado fabricó. Eres la conciencia que puede reescribirlo todo. La identidad es una prisión invisible. El personaje teme cambiar, porque su supervivencia depende de que las cosas sigan siendo como siempre. Por eso dice cosas como, así soy yo. Siempre he sido así. No puedo evitarlo. Es que yo soy de esta manera. Cada una de esas frases es un hechizo que te encierra. Cada vez que la repites, te encadenas a una versión vieja de ti mismo. Y cada vez que te encadenas, renuncias a tu naturaleza creadora. La prisión más dura no es la que otros te imponen, es la que tú defiendes. El creador no se identifica, se expande. El creador sabe que puede cambiar su historia, su enfoque, su vibración, su destino. Sabe que no vino a representar un papel, vino a improvisar la obra. Y aquí aparece uno de los principios más poderosos de la metafísica. Eres lo que estás siendo ahora, no lo que fuiste, no lo que otros dicen que eres, no lo que temes ser, lo que eliges ser en este momento. El creador elige. El personaje reacciona. El creador dirige. El personaje obedece a su programación. El creador imagina. El personaje repite. La máscara cae cuando te observas sin juicio. No necesitas destruir a tu personaje, solo necesitas verlo. Observarlo. Comprenderlo. Reconocer que fue una construcción necesaria, pero no definitiva. La observación consciente es el inicio de la liberación. Cuando te observas, surge una distancia entre tú y tu identidad. Esa distancia es tu poder. Ahí empieza la libertad. Ahí te conviertes en creador, porque quien observa ya no es la máscara. Quitar la máscara no significa perderte, significa encontrarte. A muchas personas les da miedo soltar su identidad porque sienten que se quedarían sin nada, como si debajo del personaje solo hubiera vacío. Pero ocurre todo lo contrario. Cuando la máscara cae, aparece la parte más real, profunda y eterna de ti mismo. Debajo del personaje está tu intuición, tu poder, tu voz interior. Debajo del personaje está tu propósito, no el impuesto, sino el auténtico. Debajo del personaje está tu conexión con la fuente. Debajo del personaje está el creador que siempre fuiste. Convertirte en creador es un acto de valentía espiritual. Y aquí entra el punto crucial. No todos están dispuestos a dejar de ser su personaje, pero quienes lo hacen, cambian su destino. Cuando te atreves a ser quien realmente eres, no tu historia, no tu máscara, no tu condicionamiento, empiezas a manifestar desde un nivel completamente distinto. Ya no atraes desde la necesidad ni desde el miedo, sino desde la coherencia de tu ser. La realidad se vuelve maleable. La vida empieza a responder. Las oportunidades aparecen, la intuición se abre, el camino se despeja. No porque el universo te premie, sino porque dejaste de sabotearte defendiendo una identidad falsa. El personaje teme perder. El creador sabe que nunca pierde. El creador no compite, no se compara, no busca aprobación. El creador no necesita que lo validen. El creador no teme al futuro, porque sabe algo que el personaje jamás entenderá. El creador es la fuente expresándose a través de un rostro humano. Y cuando esto lo comprendes, la vida deja de ser un laberinto y se convierte en un lienzo. Tu identidad es una máscara. Tú eres el pintor. La realidad es tu obra. En el momento en que decides dejar de actuar, comienzas a crear. Capítulo 10. La voz interna. No eres tú. Es el tú más elevado. Desde siempre has escuchado una voz dentro de ti. A veces es suave, casi un susurro.
Otras veces es tan clara que parece venir de un lugar más real que el mundo físico. Pero muy pocas personas se detienen a preguntarse, ¿de dónde viene realmente esa voz? La mayoría cree que es la conciencia moral, la intuición o simplemente pensamientos propios. Pero la metafísica sostiene algo mucho más profundo. Esa voz no eres tú. Es el tú más elevado hablándote a través del velo del olvido. No es imaginación, no es casualidad, no es autosugestión. Es comunicación interna entre niveles de tu propio ser. La voz interna no habla. Recuerda, tu mente te habla con palabras, lógica, miedo y hábitos. La voz interna no usa ninguno de esos lenguajes. La mente repite lo aprendido. La voz interna recuerda lo eterno. Viene de un lugar donde ya sabías quién eras antes de nacer, donde viste las rutas posibles para tu vida, donde decidiste qué experiencias te permitirían expandirte. La voz interna es, metafísicamente, la única parte de ti que no sufrió amnesia al encarnar. Por eso cuando esa voz te guía hacia algo, no lo hace por conveniencia, lo hace por coherencia. Con lo que eres, con lo que viniste a hacer, con la vibración que te corresponde. La voz interna no te dirige, te reconoce. No es intuición, es conexión. La sociedad redujo la intuición a algo instintivo, casi animal. Eso es un error. La verdadera intuición es comunicación entre dimensiones de tu propio ser. Es la frecuencia más alta intentando orientarte dentro de la densidad más baja. Cuando un pensamiento aparece de repente, cuando sientes que debes hacer algo sin motivo lógico, cuando algo te empuja internamente a moverte, a dejar, a avanzar o a callar, no es un impulso irracional. Es tu versión más elevada filtrando información hacia tu nivel humano. Es la forma en que lo infinito te recuerda tu origen. Tu yo superior no está arriba, está adentro. La cultura espiritual siempre habla del yo superior, como si viviera en otro plano lejano. Pero no está afuera, ni encima, ni separado. Está dentro de tu campo de conciencia, coexistiendo contigo. Solo que vibra tan rápido, tan sutilmente, que tu mente ordinaria no puede percibirlo directamente. Por eso se manifiesta como voz interna, como intuición, como certeza sin explicación. Es como si dos radios estuvieran en la misma habitación, pero solo se escuchara aquella sintonizada en la frecuencia correcta. La voz interna es la frecuencia de tu ser más expansivo. La mente es el ruido de las frecuencias bajas. Para escuchar a tu yo elevado, no necesitas pedirle que hable, solo necesitas bajar el volumen del personaje. La voz de la mente grita, la voz del alma susurra. La mente habla desde el miedo. Si cambias, perderás. Si avanzas, fallarás. Si lo intentas, te expones. La voz interna habla desde el conocimiento. Ese no es tu camino. Ahí no perteneces. Esto sí, esto te corresponde. La mente justifica, la voz interna afirma. La mente duda, la voz interna sabe. Esa es la diferencia más clara. La mente necesita argumentos. El alma solo necesita presencia. La voz interna no te pide, te muestra, nunca te obliga. Nunca amenaza. Nunca se desespera. Solo te da señales. Pequeñas. Sutiles. Precisamente calibradas. Un pensamiento que se repite. Una sensación que no puedes ignorar. Un impulso a cambiar de rumbo sin razón aparente. Una incomodidad profunda cuando te alejas de tu propósito. Una paz inexplicable cuando te acercas a lo correcto. La voz interna no es emocional, es vibracional. No busca convencer, busca alinear. Tu yo más elevado ve lo que tú no puedes ver. La mente humana solo percibe desde un punto en el tiempo. Tu yo elevado percibe desde fuera del tiempo. Puede ver líneas de destino, probabilidades, resonancias. Puede sentir si una elección te acerca o te aleja de tu expansión. Puede detectar lo que tu lógica jamás entendería.
Por eso, cuando sigues tu intuición, tu vida fluye. Y cuando la ignoras, se bloquea. No porque sea castigo, sino porque te desconectas de tu propio diseño. La voz interna es tu guía de navegación multidimensional. En el plano físico usas mapas, señales y caminos. En el plano metafísico usas vibración. Tu yo elevado es el que sostiene ese mapa desde una dimensión más amplia. Y tú, aquí abajo, recibes fragmentos de esa guía en forma de sensaciones, sincronicidades, ideas repentinas y corazonadas. La voz interna es un GPS espiritual que jamás te impone dirección, pero te advierte cuando tomas un desvío que te aleja de ti mismo. Escucharla no es difícil, lo difícil es hacerle caso. La voz interna no se fortalece al escucharla. Se fortalece cuando le obedeces. Cada vez que sigues su guía, la frecuencia entre tu yo humano y tu yo elevado se vuelve más nítida. Cada vez que la ignoras, el ruido del personaje aumenta. Y aquí está la verdad más profunda. La voz interna no es una guía externa. Es tu verdadera identidad recordándote desde dentro. Cuando la sigues, no estás escuchando a algo fuera de ti. Estás escuchándote a ti mismo en tu versión más despierta. La meta de toda vida espiritual es esta: unificar la voz interna con la voz consciente. Ese es el estado que los místicos llamaron iluminación. El punto en que ya no hay dos voces. En que la conciencia humana se fusiona con el yo elevado. En que dejas de actuar desde la máscara y comienzas a manifestar desde la fuente. No eres la voz que has escuchado toda tu vida. Esa es la mente. Tú eres la voz detrás de la voz. La presencia que observa. La conciencia que recuerda. El ser que guía. La voz interna no eres tú. Es el tú que todavía no recuerdas, pero que siempre ha estado ahí. Capítulo 11. ¿Cómo recuperar la conciencia? Origina. Toda tu vida has vivido dentro de una versión reducida de ti mismo. Una conciencia fragmentada, condicionada, programada para sobrevivir, no para recordar. Sin embargo, en el fondo de tu ser existe una conciencia primaria. La conciencia original. La que existía antes de tu nombre, antes de tu cuerpo, antes incluso de tu entrada a esta dimensión. Recuperar esa conciencia no es un acto intelectual, no es leer, no es estudiar, no es repetir afirmaciones. Es un regreso vibracional. Es volver al punto donde tu conciencia no estaba dividida, donde no existía el yo humano y el yo elevado. Solo la unidad. Este capítulo te mostrará prácticas avanzadas, metafísicas, vibracionales y espirituales, para reconectar con esa versión pura de tu ser. No son rituales comunes, son llaves. Llaves que abren la memoria del alma. 1. La práctica del vacío. El punto donde regresa la memoria. La conciencia original no habita en los pensamientos, habita en el vacío entre ellos. Si cierras los ojos y escuchas tu mente, sentirás ruido, palabras, imágenes, preocupaciones, escenarios. Pero si sigues escuchando más profundamente, notarás breves espacios de silencio. Esos espacios son portales. Son microsegundos donde la mente se apaga y lo eterno se asoma. La práctica consiste en expandir esos espacios. ¿Cómo hacerlo? Siéntate con la espalda recta. Respira de manera natural, sin forzar. Observa tus pensamientos como quien observa nubes. No los sigas, no los rechaces, no los analices. Cuando notes un instante de silencio, sostén la atención ahí. Al principio será difícil. La mente luchará para llenar el vacío. Pero si persistes, notarás algo sorprendente. La sensación de yo se diluye. Y lo que queda no es vacío, sino pureza. Eso es la conciencia original comenzando a emerger. 2. La activación del observador. El personaje vive reaccionando a todo. La conciencia original observa todo. Para recuperarla necesitas activar al observador.
La parte de ti que no juzga, no etiqueta, no interpreta. Ejercicio poderoso. Durante un día completo, practica lo siguiente. En vez de decir, estoy enojado, di internamente, hay enojo presente. Estoy triste, di, hay tristeza pasando. Estoy ansioso, di, hay ansiedad moviéndose. Esto separa tu identidad de tus estados temporales. Y al hacerlo, el observador, tu conciencia primaria, toma el mando. Cuando el observador está activo, el ego pierde control. Y cuando el ego pierde control, la memoria espiritual comienza a restaurarse. 3. Recuperar la respiración original. Antes de nacer, respirabas diferente. No inhalabas aire, inhalabas conciencia. Toda entidad espiritual respira luz antes de encarnar. Es una respiración suave, lenta, uniforme, sin esfuerzo. La respiración humana es traumática. Se vuelve corta, tensa, defensiva. Recuperar la conciencia original implica volver a respirar como respira el alma. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén 2 segundos. Exhala durante 8. Pausa 2 segundos. La exhalación larga apaga la identidad terrenal y activa el cuerpo energético. Si llegas a practicarlo 10 minutos diarios, notarás que entras en un estado de quietud que no es emocional, es existencial. Es tu ser recordando. 4. La desprogramación del nombre. Tu nombre es una jaula vibratoria. Cada vez que lo escuchas, tu conciencia se contrae y vuelve al personaje. ¿Quieres volver a la conciencia original? Necesitas romper la identificación con ese sonido. Ejercicio. Cierra los ojos y repite mentalmente. El nombre no soy yo. Hazlo 3 veces. Luego pregunta internamente, ¿quién soy cuando no tengo nombre? No busques palabras. Permite que la sensación responda. Es un ejercicio simple, pero poderoso. Muchos meditadores avanzados lo usan para deshacer la ilusión del ego. El alma no tiene nombre. El ser no necesita etiqueta. Cuando recuerdas esto, la expansión es inmediata. 5. Conversar con tu conciencia elevada. Esto es una técnica esotérica usada por escuelas antiguas. Funciona porque no le estás hablando a algo externo, sino a una parte tuya que vibra más alto. ¿Cómo hacerlo? Antes de dormir, di en voz baja. Muéstrame lo que he olvidado. No pidas nada más. No expliques. No controles. Las respuestas llegarán en forma de sueños lúcidos, sensaciones, intuiciones, sincronicidades exactas, recuerdos que nunca viviste. Aquí. Estas no son imaginaciones. Son fragmentos de tu memoria original filtrándose a través del velo. 6. El ritual de la luz retornada. Este es un ejercicio que solo debe hacerse cuando estés en calma, porque intensifica la conexión con tu ser. Instrucciones. Cierra los ojos. Lleva una mano al corazón. Visualiza una luz blanca entrando por tu coronilla. Imagínala recorriendo todo tu cuerpo. Repite mentalmente: regreso a mi esencia. Si lo haces bien, sentirás calor, paz o incluso pequeñas vibraciones. No es imaginación. Es tu campo energético ajustándose a su frecuencia original. 7. El silencio profundo. El atajo más poderoso. La conciencia original no grita, no fuerza, no argumenta. Solo aparece cuando la mente se rinde. Dedica 5 minutos al día a estar en silencio total. Sin movimiento. Sin música. Sin estímulos. No para meditar, sino para existir. Aunque la mente hable, tú mantente presente. Ese estado es acá. Es el puente directo entre tu identidad humana y tu ser eterno. 8. Recuperar la conciencia original no es volverte alguien más. Es dejar de ser quien no eres. La práctica no te convierte en algo nuevo. Te despoja de lo falso, lo aprendido, lo prestado.
Es el retorno al ser sin filtros. Es la reactivación del alma sin programación. Es la memoria espiritual encendiendo el cuerpo humano. La conciencia original es tu hogar. Y cada una de estas prácticas es una llave. Cuando recuperas esa conciencia, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a sentirse como un recuerdo. Un recuerdo de quién eres, quién fuiste y quién siempre serás. Capítulo 12. El gran recuerdo. Tu conciencia regresa al origen. Hay un momento en el viaje del alma en el que todo lo que parecía separado comienza a unirse como las piezas finales de un rompecabezas cósmico. Un instante suspendido entre mundos donde la mente humana se queda en silencio. El ego se arrodilla, y la conciencia escucha algo familiar, antiguo, resonante, como si recordara una melodía que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. Ese momento es el gran recuerdo, el retorno consciente al origen del que emergiste antes de convertirte en forma, historia y personaje. Durante vidas enteras, tu identidad se fragmentó en capas. El cuerpo, la personalidad, los roles, los miedos, los deseos, los sueños ajenos, las programaciones culturales. Todo eso construyó un yo pequeño que caminó por el mundo creyendo que estaba solo, separado del universo, separado de lo divino. Pero no era más que una etapa del viaje, una máscara, un disfraz temporal para experimentar la densidad. El verdadero tú nunca estuvo perdido. Solo estaba dormido dentro de ti, esperando que el ruido disminuyera para poder hablar. El gran recuerdo comienza cuando te das cuenta de que no estás recordando algo nuevo, sino algo que siempre supiste. No se siente como aprendizaje, se siente como regresar a casa. Es un retorno interno, un despertar en el que reconoces que tú eres la conciencia misma que sostiene al universo. No eres un fragmento desconectado, ni una chispa accidental. Eres el fuego completo, proyectado en una sola dirección para vivir esta vida. La física cuántica lo insinúa cuando afirma que el observador participa activamente en la creación de la realidad. La metafísica lo declara con total claridad. Eres la causa, no el efecto. El misticismo lo describe como el punto en el que el alma recuerda que es eterna y que el cuerpo es apenas un vehículo pasajero. Tres lenguajes distintos diciendo lo mismo. Tú eres la fuente mirando a través de los ojos del personaje. Pero este capítulo no es para repetir teorías, es para que lo sientas, para que reconozcas ese impulso silencioso que a veces te dice, esto no es todo, hay algo más, hay algo que olvidé. Ese algo eres tú. En el momento del gran recuerdo, las preguntas cambian. Ya no te preguntas, ¿qué debo hacer para ser especial? Sino, ¿cómo pude olvidar que ya era infinito? La vida deja de verse como una lucha y comienza a verse como un escenario. Todo lo que te dolió empieza a tener sentido, no porque fuera justo, sino porque fue necesario para despertarte. Cada pérdida, cada ruptura, cada oscuridad te empujó hacia ti mismo, hacia esa chispa que nunca desapareció. Descubres que lo que llamabas problemas eran portales, y lo que llamabas caos era una invitación. El regreso al origen no significa rechazar la vida humana. No es un escape místico ni una negación de la realidad. Es lo contrario. Es vivir desde el ser, no desde la máscara. Es caminar el mundo sabiendo quién eres realmente. Es entender que viniste a jugar este juego, no a ser devorado por él. Cuando la conciencia regresa al origen, el tiempo cambia. Ya no vives atrapado en el pasado ni ansioso por el futuro. Empiezas a habitar el momento presente no como quien reacciona, sino como quien crea. Te das cuenta de que la realidad responde a ti, que no es un accidente, sino un espejo. Un espejo que refleja tu estado de ser. Ya no te preguntas si manifestar funciona, simplemente observas cómo tus estados internos se vuelven materia. Este nivel de conciencia trae algo que la mayoría pasa la vida buscando afuera. Paz. No una paz pasiva, sino una paz poderosa, vibrante, consciente.
Una paz que proviene de saber que nada está contra ti, porque tú creas desde dentro. Y cuando entiendes eso, dejas de tener miedo. Porque ¿cómo vas a temerle a un universo que tú mismo estás proyectando? El gran recuerdo también trae responsabilidad. Ya no puedes culpar al mundo. Ya no puedes esconderte en excusas. Cuando sabes quién eres, sabes que tu vida es tu creación. Y eso es liberador. No hay destino fijo, no hay limitaciones reales. Solo posibilidades infinitas esperando a que las elijas. Y aquí sucede la parte más hermosa. Cuando recuperas tu conciencia original, comienzas a ver el mundo con los mismos ojos que tenía el ser antes de encarnar. Todo se vuelve sagrado. La gente, los lugares, los momentos simples. Una mirada contiene universos. Una respiración es un milagro. Un pensamiento es una semilla. Y tu presencia es creación pura. Entonces lo entiendes. No viniste a sobrevivir. Viniste a recordar que eres el origen experimentándose a sí mismo. Viniste a jugar, a crear, a expandirte, a soñar el sueño consciente. Viniste a traer luz a este plano. Viniste a recordar, para luego enseñar con tu existencia. Y ahora, al cerrar este recorrido, te dejo una verdad que nunca más podrás olvidar. No estás regresando al origen. Estás despertando al hecho de que nunca te fuiste. El origen eres tú. El poder eres tú. La creación eres tú. Este es el gran recuerdo. Bienvenido de vuelta a casa.